La única manera de afectar entonces al sistema va a ser, por, como decíamos en la clase pasada, por la puerta de los trabajos. ¿Bien? Yo voy a ir de I a F por distintos caminos, el que se me antoje, pero sin usar la puerta de los calores. En este caso particular, para tener dos puertitas de los trabajos y no solamente el movimiento de los pistones, habíamos habilitado también la utilización de dos resistencias, pero viéndolas a las resistencias no como que me van a entregar calor, sino tomando las resistencias como parte del sistema y entonces pensando que yo voy a poder ejercer trabajo eléctrico también, al mismo tiempo que con los pistones tengo trabajo mecánico. De alguna manera yo me la podía ingeniar para ir de ahí a distintas trayectorias, cuasi estáticas, pero también habíamos agregado la posibilidad de hacer procesos fuera del equilibrio. Y había algo muy interesante que surgía, que es que cada vez que iba de I a F, y por cada camino yo cuantificaba cuánto trabajo había gastado o recibido, depende del signo, en todos los casos era la misma cantidad de energía. ¿Bien? Si yo iba de I a de A a F, eso eran tantos joules. Pero si después iba de I a B, de B a F, resultaban que eran la misma cantidad de joules. Y cualquier otro camino, de nuevo lo mismo. Y esto nos llama mucho la atención porque decíamos, che, pucha, hace 3 clases, 4 clases atrás, que empezamos hablando del trabajo, decíamos, el trabajo, al no ser una función del sistema, al no ser una propiedad del sistema, y ser simplemente energía que entra o sale en tránsito, cada vez que yo vaya a un estado inicial o un estado final va a depender de la trayectoria, va a depender de los caminos elegidos. Y acá estamos frente justamente a algo que me dice lo contrario. La explicación a esto es que justamente cuando yo iba de I a F, había algo, ¿sí?, del otro lado de la igualdad, es decir, todo ese trabajo transferido que entra o sale en forma neta al sistema, ¿bien?, estaba siendo igual al cambio de algo que sí era el sistema. Y como nosotros ya sabemos muy bien, cada vez que tenemos una propiedad que es del sistema, la temperatura, la presión, el volumen, ¿sí?, o en otros sistemas, la FEM, la carga, la longitud, cada vez que yo analizo un delta, una variación de cualquiera de estas propiedades del sistema, entre un punto inicial y un punto final, bien, lo que estoy haciendo es, lo voy a escribir para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Lo que estoy haciendo es la integral de un diferencial exacto entre un punto inicial de equilibrio y un punto final de equilibrio. Y esto, matemáticamente, pero también termodinámicamente tiene sentido, es xf menos xy, es decir, delta x. Y esto sucede cada vez que x es una propiedad del sistema. ¿Bien? Entonces, si yo voy por todos estos caminos y el trabajo siempre es el mismo, quiere decir que en realidad no es que el trabajo se convirtió en una propiedad del sistema, eso ya lo dijimos y lo dejamos claro, pero sí que puede estar siendo igual al cambio, y ya pongo delta, no pongo diferencial porque acá no puse el diferencial, si no lo podríamos haber escrito también a nivel diferencial. ¿Bien? Tiene que estar siendo igual al cambio diferencial o ya finito, no importa, de algo que sí sea el sistema. Y si lo que estoy entregando, sacando del sistema es trabajo, que es energía, está claro que lo que está del otro lado de la igualdad tendrá que tener las mismas unidades. ¿Bien? No puedo tener algo en joules igual a algo en Kelvin o algo en metros cúbicos. ¿Bien? Entonces, todo el trabajo que uno, piénsenlo desde este punto, yo le entrego un sistema o se lo robo, ¿sí?, el sistema lo va a ver en las mismas unidades, en términos de energía. Entonces, este cambio de algo a nivel diferencial o ya finito, tiene que ser el cambio de una energía del sistema. ¿Bien? Y esto es lo que hallábamos la clase pasada. Lo que está pasando acá es que cada vez que voy desde el punto inicial, UI y UF son las energías internas en el punto inicial y final, de la misma forma que acá tengo TI y TF, que son las temperaturas iniciales y finales, o BI, BI', los dos volúmenes, los dos pistones, y BF, BF', los dos volúmenes finales. Bien, en todos estos casos, el cambio de temperatura delta T es siempre el mismo, vaya por donde vaya. El cambio de volúmenes de ambos pistones es siempre el mismo, vaya por donde vaya. El cambio de presiones, si las calculase con las ecuaciones de estado, va a ser siempre el mismo, delta P, vaya por donde vaya. Y ahora también el cambio de energía del sistema entre el punto inicial y final, UI y UF, va a ser siempre el mismo, vaya por donde vaya. Entonces, esto es lo importante que hallamos nosotros en la clase pasada. Bien, lo analizamos para un caso adiabático, donde para no complicarnos la existencia, por un momento tapialamos la puerta de los calores para que no tuviésemos que analizar
trabajos, más calores, ¿sí? Y entonces ahora solamente permitiéndole al sistema comunicarse con Ws, nos damos cuenta que desde IAF la variación de energía del sistema es siempre la misma. Tiene que ser siempre la misma. ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora agarro otro proceso distinto de adiabático? Es decir, rompo las cáscaras, los cascarones de telgopor, de amianto, de lo que ustedes hubiesen usado como material aislante térmico, y ahora permiten que los sistemas, que ambas partes o todo el sistema compuesto se comunique con el exterior térmicamente, que haya calores o tenga la posibilidad de intercambiar calores. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, es que ahora esta igualdad ya no se va a mantener, ¿sí? No va a ser la misma. No va a ser la misma, no voy a tener la igualdad. ¿Ok? Pero si presto atención, me voy a dar cuenta que el delta U va a tener que seguir siendo el mismo que antes, porque delta U no puede cambiar. Pensar que si antes yo tenía desde I a F un delta U de 100 joules, ¿bien? Va a seguir siendo 100 joules, haga lo que haga. No importa si ahora permito que haya flujos de calor. Porque si no, entraría en una contradicción. Es como que si yo digo, bueno, ahora permito flujo de calor y la temperatura ya no es más delta T. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que en el punto F la temperatura cambió? Es imposible que en el punto F la temperatura cambie. Porque la temperatura del punto F está gobernada por la isoterma en la cual está. Entonces el punto F siempre va a tener la misma temperatura, el punto I siempre va a tener la misma temperatura. Y el delta T siempre va a ser el mismo. Entonces, si ahora permito por mi nueva trayectoria el flujo de calor, de lo que sí voy a estar seguro es que el delta U o el diferencial U ya integrado va a ser siempre el mismo, va a ser el mismo que antes. Lo que probablemente pase ahora es que el W no siga siendo 100 joules. Bien, y en este nuevo camino puede ser que W me dé más de 100 joules o me dé menos de 100 joules. ¿Sí? Y entonces esa igualdad está rota. ¿Pero por qué está rota? Porque ahora permitía algo que antes no estaba permitiendo, que era la puerta de los calores bloqueadas. Ahora saqué todo el ladrillo y permito que el sistema se comunique también por la puerta de los calores, que pueda recibir joules o entregar joules en forma de calor. Lo único que tengo que hacer es considerar esa energía, porque si no la considero es como que no la estoy cuantificando. ¿Bien? Cuando la cuantifico y voy a buscarla, me doy cuenta que si W es más grande que delta U, es porque el calor debe haber salido en algún lugar. Y si el W era menor que 100 joules, es porque tiene que haber también entrado calor para acompañar al W para que sume 100 joules. De lo que sí estoy seguro es que delta U entre I y F va a ser siempre igual, va a ser siempre 100. ¿Estamos? Entonces, a medida que ahora permito y abro puertas, lo que tengo que hacer es considerar esos posibles intercambios distintos de trabajo, que es lo que habíamos visto en la clase pasada y donde habíamos terminado. Esta es la relación inicial, el trabajo adiabático igual a delta U, pero si ahora permito flujos de calor, justamente lo único que tengo que hacer es sumar los calores. Bien, y como todos son energías, cambio de energía interna es energía, el trabajo es energía, el calor también es energía térmica en virtud de diferencias de temperatura. Bien, es una suma de escalares, una suma algebraica, cada uno con su signo. Estamos, en términos del ejemplo que yo les había puesto a ustedes en la clase pasada, ¿sí? Tienen su caja de ahorro en el banco. Si la única forma de contacto de ese saldo, de lo que tenían ahí adentro, era con el cajero automático, porta de los trabajos para nosotros, está claro que el saldo en su caja de ahorro va a poder cambiar si alguien les deposita algo por cajero o si ustedes van con la tarjeta de débito y sacan guita. ¿Bien? Pero si ahora empiezan a habilitar otras puertas, otras posibilidades para que su saldo cambie, por ejemplo, pagan algo con Mercado Libre, se les debita la tarjeta de crédito, su empleador les deposita guita, son todas formas de posibles variaciones del saldo que les queda a ustedes en la cuenta. Si ustedes cuando hacen un arqueo, un balance a fin de mes de en qué gastaron la guita, no las tienen en cuenta todas, en algún momento van a decir, che, o me sobra plata o me falta plata, ¿dónde está? Y la verdad es que no pasa eso. Aquellos que estudiaron en el secundario un perito comercial, bien, sabrán de lo que les hablo cuando hacían el balance de, ¿cuántas eran? 8, 18 columnas, ni me acuerdo ya. Pero era una cosa espantosa, por suerte estudiamos nosotros ingeniería. ¿Bien? ¿Sí? Así que lo único que tienen que hacer es considerar cuáles son las posibilidades de variaciones de energía del sistema. Toda esa suma va a ser igual al cambio de energía del sistema. ¿Bien? Es algo bastante intuitivo lo que estamos planteando. Y tan intuitivo es que la formulación del primer principio, tal cual la estamos viendo
para el caso de un sistema cerrado, porque acá no estamos intercambiando masa con el entorno, no es que se nos escapan moles o que agregamos moles, esto es un sistema de masa cerrada, cantidad de materia cerrada, la cantidad de energía que puede variar el sistema es igual a lo que tiene permitido intercambiar con el entorno, en forma de calores, ¿sí? Lo ponemos con una letrita aparte, fíjense que los calores desde ahora ya los vamos a incluso simbolizar con la letra Q y lo vamos a separar de los trabajos. Esto tiene mucha implicancia en las clases que vienen cuando veamos el segundo principio. Y por otro lado, los trabajos. ¿Ok? Fíjense que si yo no tengo calores porque bloqueo esas puertas, tampoco tengo trabajo porque bloqueo esas puertas, y es 0 más 0, el cambio de energía interna va a dar 0. Es decir, si mi sistema no contacta con el entorno y no intercambia energía, ¿por qué él va a cambiar su energía? ¿Está? ¿Por qué la va a cambiar? Había un caso en la clase pasada que es cuando habíamos, a ver, voy a retroceder un poquito para atrás. ¿Se acuerdan acá cuando hacíamos el último ejemplo? Que era, todo estaba dentro de una caja y yo lo único que hacía era sacar el imán y de pronto veía que la temperatura cambiaba a 10 grados. Decía, bueno, ¿a qué le atribuía ese último acto? ¿Sí? Si yo no le había intercambiado energía. Bueno, a un estado de desequilibrio interno. ¿Estamos? ¿Bien? Ok. Si entonces, volvemos acá, no hay calores intercambiados, no hay trabajos intercambiados, no va a haber cambio de energía interna del sistema. ¿Bien? La energía total del sistema va a ser la misma que al principio. Ahora, existe también otra posibilidad que vamos a estudiar bien esta clase, que es que delta U sea 0, bien, pero al sistema le estén pasando igualmente cosas. ¿Y cuál sería el caso si lo analizamos en esta ecuación tan sencilla que es una suma algebraica? ¿Qué otra forma habría de que delta U de 0 que no implique lo que ya vimos, que Q sea 0 y W sea 0? Está claro que 0 más 0 es 0. ¿Bien? Pero ¿qué otra forma más tenemos de que todo sume 0? Que el calor y el trabajo se anulen mutuamente. ¿Sí? Que si el calor es 100, el trabajo sea menos 100. O al revés. Entonces, que esa suma algebraica sea 0, y en realidad no está diciendo que no entraron y salieron cosas del sistema, sino que básicamente lo que le pasó al sistema es que recibió energía, ¿sí? Por igual monto de la que exportó, de la que se sacó. No importa si entró calor y sacó trabajo, si entró trabajo y sacó calor, la suma va a seguir siendo 0, ¿sí? En valores absolutos eso era lo mismo. ¿Bien? En ese caso delta U también va a ser 0. Y eso es un caso especial que vamos a estudiar a continuación. Entonces, este es el primer principio, ya escrito en forma integrada, entre un punto inicial y un punto final. Lo podríamos escribir en forma diferencial, que es mucho más prolijo, que es lo que tenemos acá arriba. Bien, cuando lo escribo en forma diferencial, que sería la expresión anterior a haberlo integrado, el diferencial de energía interna es igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo. Lo que tengo que tener muy en cuenta es que los diferenciales, ¿sí?, de energía interna son diferenciales exactos. Justamente cuando yo voy desde I a F e integro el diferencial de U, me queda delta U. Y es delta U. No me interesa por dónde fui. Siempre va a ser igual. Ahora, del otro lado de igualdad tengo el diferencial de calor y el diferencial de trabajo. Ambos diferenciales son diferenciales inexactos. Eso desde lo matemático. Cuando los integro, necesito conocer la trayectoria, necesito conocer el proceso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada cantidad de calor y cada cantidad de trabajo involucrado van a depender de los caminos elegidos. Ahora es muy interesante también analizar que la suma de esas dos diferenciales inexactas, ¿sí?, de calores y trabajos, la suma es igual a un diferencial exacto que es el diferencial de U. ¿Bien? Ok. Si al primer principio para un sistema cerrado que está escrito acá arriba, lo escribimos ahora para un sistema hidrostático, que es un caso particular. ¿Qué era un sistema hidrostático? Un sistema tal volumétrico, no lineal, no un resorte, no una bandita elástica, no una pila, no una lámina de aceite flotando en agua o una burbuja de detergente flotando en el aire. Sino un sistema hidrostático es agua en un vaso, un gas dentro de un recipiente, un cubo sólido, cubo por darle una forma. Todos esos sistemas volumétricos donde la presión es uniforme en todo el volumen. ¿Bien? Para ese tipo de sistemas, las coordenadas termodinámicas que elegíamos para estudiarlos eran presión, volumen y temperatura. Son las más adecuadas. No tiene sentido seguir la longitud porque tengo que seguir la longitud en 3 dimensiones,
el volumen es mucho más adecuado. ¿Bien? Lo mismo que no tiene sentido seguir la fuerza si no me conviene seguir la presión, porque es la fuerza por unidad de área y va a ser homogéneo. Así que cada vez que yo escriba o hable de un sistema hidrostático, inmediatamente estoy involucrando que las coordenadas con las que voy a estar trabajando son presión, volumen y temperatura. ¿Bien? ¿Y cómo me doy cuenta en esta segunda ecuación que estoy hablando de un sistema hidrostático? Justamente porque el trabajo que está acá, ¿sí?, lo estoy escribiendo como menos P diferencial de B. ¿Bien? Cuando esto que está acá ya lo mando del otro lado para acá, por conveniencia, no, nadie me obliga, me queda esta expresión que está acá. El calor, en forma diferencial, es el diferencial de energía interna más P diferencial de B. Entonces, este también es el primer principio para un sistema cerrado, que a su vez es un sistema hidrostático. ¿Bien? No es un alambre, no es una pila de Daniel, no es una burbuja detergente, porque ahí tendría que haber escrito el trabajo de una manera diferente. ¿Está? Bien. Cuando yo tengo un sistema sencillo, como un pistón, ¿sí?, y un gas adentro, esta expresión es perfecta. Con esa expresión yo lo voy a poder caracterizar perfectamente. ¿Cuántas coordenadas tengo acá adentro? Presión, volumen, ¿sí?, y temperatura. ¿Bien? X y Z. ¿Cuántas son independientes y cuántas son dependientes? Bueno, elija la que elija, va a depender de las otras dos. ¿Ok? Lo que nosotros decíamos, yo acá tengo una Z función de X, Y. Esa función F la puedo conocer, ¿sí?, si tengo la ecuación de estado, o la voy a buscar, me caliento en ejercitar, o puedo seguir trabajando matemáticamente. Un rato más a ver hasta dónde me permite con las diferenciales, las derivadas parciales, etcétera, etcétera. Pero de lo que sí estoy seguro es que este sistemita tiene dos coordenadas independientes. Puedo dejar a la presión en función del volumen y la temperatura, o cualquiera de las otras dos opciones. Si tengo la ecuación de estado, es mucho más sencillo porque digo, che, P es igual a nRT sobre el volumen. La temperatura es igual a P por B sobre N por R. ¿Bien? Siempre lo mismo. Ok. Para este sistemita, que es un sistema de 3 coordenadas en total, 2 independientes, o para un alambre estirado, o para una pila de Daniel, o para todos los otros ejemplos chiquititos que hemos visto, que también tienen 3 coordenadas en total, 2 independientes, una dependiente de esas dos, la expresión del primer principio así, bien, en todo caso modificaríamos el trabajo para el alambre, etcétera, etcétera, es perfecta, es correcta. Bien, porque yo acá tengo el calor que puede entrar y salir por una puerta, el cambio de energía interna del sistema y el menos trabajo que antes estaba acá. Bien, igual que acá arriba. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema que es como el que vimos antes, que tiene 5 coordenadas en total? Bien. No sé para qué dibujo esto, porque en realidad podría haber retrocedido para atrás. Yo acá tengo P y B, P', P' y una única temperatura, la voy a poner acá. Entonces acá tengo 5 coordenadas, P, B, P', B' y la temperatura, pero en realidad tengo 3 coordenadas independientes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo la presión del lado izquierdo la puedo expresar como función de B y T. ¿Bien? A P' del otro lado la puedo expresar como función de B' y también la temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas coordenadas independientes tengo? B, temperatura y B', porque acá temperatura se repite. Si yo defino los dos volúmenes y la temperatura, queda perfectamente caracterizado el sistema. Las funciones las conozco porque si fuesen gases ideales es la ecuación de estado. Y si no, me caliento buscando. ¿Bien? Para este sistema, que es un sistema que tiene 3 coordenadas independientes, el primer principio yo ya lo tendría que toquetear un poquito. El calor involucrado que pueda entrar, ¿sí?, si las paredes no son adiabáticas, bien, va a ser igual al cambio de energía interna del sistema, todo global lo voy a analizar como uno entero. Si quiero podría separar la de la parte derecha de la parte izquierda, pero como la temperatura es una única temperatura entre las dos partes, ¿sí?, puedo poner un solo diferencial de U y englobar las dos partes en un único cambio de energía interna. Sí, capaz que tengo que separar los trabajos. Pongo el trabajo, ¿sí?, del lado izquierdo
y el trabajo del lado derecho, porque es verdad que a veces se puede mover un pistón y el otro estar quieto o estar haciendo efectos distintos. Entonces los separo. ¿Bien? Hay algo muy importante, ¿sí?, que tiene que ver con esto y con esto que está acá, que lo vamos a ver más adelante. Pero es por eso fui bastante rompecocos con la necesidad de poner un sistemita compuesto como está acá y salir de 2 coordenadas independientes y pasar a 3. Justamente por esto que está acá. Fíjense que acá yo tengo un diferencial de Q, ¿sí?, para un sistema sencillo de 2 coordenadas independientes, y acá uno para 3 coordenadas independientes. Y acá está el hecho matemático que yo les decía la otra vez. Existe la posibilidad de acá de que la matemática siempre me asegure la existencia de un factor integrante que multiplicado por diferencial de Q me dé un diferencial exacto. ¿Bien? Es decir, la matemática me va a asegurar siempre para un sistema XY, ¿sí?, la existencia de un factor integrante a este diferencial Q, de tal forma que yo siempre tengo asegurada la resolución de mis sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ahora, para un sistema que tenga 3 coordenadas independientes, como acá, z igual a f de x, y, j, qué sé yo, agreguemos una letra más, la matemática acá ya no me asegura eso. Por eso era tan importante pasar de 2 a 3 coordenadas independientes. Bien, cuando querramos de ahora en más decir algo importante para termodinámica, vamos a tratar de demostrarlo para un sistema de 3 coordenadas independientes, porque vamos a zafar de este hecho matemático. Bien, eso lo vamos a dejar ahora, por ahora, en stand-by. Vamos a seguir adelante y cuando entremos al segundo principio vamos a recordar esto que dijimos. Bien. Bueno, acá tengo un poco de texto respecto a lo que estaba diciendo recién. Ok, entonces, continuamos un poquitito, punto y aparte, ahora ponemos los pies un cacho más en la tierra, y decimos lo siguiente. Si este es mi primer principio para un sistema cerrado, de la variación de energía interna por ahora no dijimos mucho, ¿sí? Ni siquiera sé cómo calcularla. En todo caso, si la calculo, miro la igualdad, digo, bueno, si yo calculo los calores y los trabajos que entraron y salieron, de alguna manera voy a tener idea de cuánto cambió la energía interna en mi sistema. ¿Bien? De los trabajos, sí, más o menos hemos hablado, ¿ok?, de cómo resolverlos. ¿Por qué? Porque de los trabajos lo que yo me tengo que calentar o preocupar es, ¿sí?, de resolver la integral de menos P diferencial de B. ¿Bien? Si yo resuelvo esto acá, voy a tener W. Los casos más sencillos que habíamos visto hasta ahora, que los vamos a volver a repasar, es, bueno, si no hay cambio de volumen, tengo un proceso isocórico, el trabajo es cero. Si tengo un proceso isobárico donde la presión es constante y sale fuera de la integral, el trabajo me quedará P por delta B. ¿Bien? Si tengo un proceso isotérmico y de casualidad es un sistema que es un gas ideal, puedo reemplazar a P por la ecuación de estado, nRT sobre B, y ese trabajo me quedará menos nRT logaritmo de BF sobre BI. Después lo vamos a escribir y lo vamos a ejercitar, pero estoy haciendo un repaso en voz alta. ¿Bien? Así que del trabajo medianamente tenemos algunas herramientas para poder calcularlo. ¿Sí? A lo sumo, si no lo puedo calcular, lo que tengo que tratar de hacer es resolver, yo sé que tengo que llegar acá. Tengo que resolver esa integral para tener idea de cuánto trabajo entró o salió, ¿sí?, al sistema. ¿Bien? Pero como dijimos recién, tengo que saber si es isocórico o no lo es, si es isobárico o no lo es, si es isotérmico o no lo es, ¿bien? O si es cualquier otra cosa. Pero cualquier otra cosa implica que yo sepa, en un gráfico presión-volumen, que fui de acá hasta acá, ¿sí?, por este camino. Cosa que yo puedo integrar a través de esa trayectoria. Si yo no la puedo dibujar, estoy al horno. No puedo resolver esta integral. Porque no sé cómo cambia la presión con el volumen. ¿Bien? Cuando yo integro, recuerden ustedes que lo que van a estar calculando geométricamente es toda esta área. Y ese va a ser su trabajo que resolvieron de calcular esta integral. ¿Bien? Así que todo eso venimos diciendo sobre el trabajo. Lo pondremos en práctica de a poquito, entre la profe de práctica y algún problemita de ejercitación conceptual que haremos nosotros en clase, pero sobre el trabajo medianamente venimos laburando. Ahora, sobre tampoco lo que dijimos, sobre lo que no hemos dicho absolutamente nada por ahora, es sobre esta que está acá. ¿Cómo puedo yo cuantificar cuánto calor entra o sale de un sistema? ¿Bien? Eso es lo que vamos a charlar
a continuación. Bien. Imagínense ustedes tienen un vaso con agua, ¿sí? Nuestro ejemplo típico. 1 litro de agua en un vaso. Y no lo van a comprimir, no lo van a expandir, no van a jugar con los Ws. Vamos a jugar con energía térmica. Yo tengo la posibilidad de entregarle al agua calor como energía térmica o sacárselo si lo quisiera enfriar. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer eso? Poniendo el agua en contacto con otro sistema del entorno que esté más caliente o que esté más frío. Cuando yo haga eso, voy a obligar al agua a que se caliente, en el primer caso, o que se enfríe. ¿Estamos? Esa sería la manera de jugar con Q sin jugar con los W. ¿Bien? Prendemos la hornalla, prendemos la estufa, el calefactor eléctrico, la pava eléctrica, lo que ustedes quieran. 1 litro de agua dentro de un recipiente. De alguna manera yo me tendría que tratar de imaginar cuánta energía térmica le tengo que entregar a ese litro de agua para cambiar 1 grado su temperatura. ¿Por qué? Porque después lo voy a querer comparar con otras sustancias, con otros materiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora reemplazo el agua por aceite? ¿Sí? Sigue siendo líquido, pero es otra sustancia distinta. Mezcla de moléculas, pero totalmente orgánicas, hidrofóbicas, no tiene nada que ver con el agua. ¿Cuánto calor me va a requerir para cambiarle también a 1 litro de aceite 1 grado su temperatura? ¿Bien? ¿Qué pasa si ahora pongo mercurio? ¿Cuánto me va a requerir el mercurio en estado líquido, ¿sí? Para cambiarle a 1 litro de mercurio 1 grado su temperatura? Bueno, lo primero que vamos a decir es que trabajar por volúmenes es complicado. Es mucho mejor trabajar por masas. Entonces vamos a hablar de 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. ¿Bien? Lo siguiente que vamos a decir es que claramente distintos materiales, distintas sustancias puras o mezclas, van a requerirme, y esta es una experiencia cotidiana nuestra, distintas cantidades de calor, de energía térmica yo les voy a entregar, ¿bien? Para calentar 1 grado su temperatura. ¿Bien? ¿Estamos? Calentar agua me requiere mucha energía térmica. De hecho, el agua tiene, lo que vamos a ver ahora a continuación, un alta, o lo que ustedes saben desde el secundario, un alto calor específico. ¿Sí? Me requiere mucha energía térmica para calentar un volumen de agua. Y otras sustancias me requieren mucho menos. Entonces, ¿cómo de esto que estamos hablando conceptualmente lo podemos bajar a tierra y ponerlo en términos de un valor cuantitativo? Bueno, definamos este parámetro. Este parámetro lo vamos a definir como capacidad calorífica, con una letra C mayúscula, como está ahí. ¿Y qué va a ser la capacidad calorífica? Va a ser la propiedad de un sistema particular de 10 litros de agua, o la capacidad calorífica de 1000 litros de agua, o de 50 mililitros. La capacidad calorífica va a depender de la cantidad de masa o el tamaño de mi sistema. Bien, ahora vamos a ver cómo nos podemos independizar de eso. ¿Está? Pero básicamente lo que vamos a hacer es, ¿cuánto calor le tengo que entregar a 1000 gramos de agua? ¿Sí? 1000 mililitros de agua, en este caso densidad igual a 1, para calentarlo a 1 grado centígrado. ¿Cómo podríamos hacer eso en el laboratorio? Agarramos 1 litro de agua en un botellón, ese botellón lo ponemos dentro de otro botellón de telgopor, como ese que te dan en la Florida para poner la botella de cerveza, bueno, en la costa, ¿sí? Como si fuese un termo de telgopor para que sea justamente de paredes adiabáticas. ¿Bien? Entonces tenemos un termo, un lindo termo, adentro tenemos un recipiente que tiene agua, 1 litro, 1000 gramos, ¿sí? Y queremos ver cuánta energía térmica le tenemos que dar para calentarlo 1 grado. Entonces, calentarlo 1 grado implicaría tener que poner un termómetro adentro para medir justamente qué pasó de tal temperatura a 1 grado más. Como eso es bastante complicado de controlar, digo, bueno, no voy a cambiar solamente 1 grado, cambiemos 10 grados. Entonces, claramente la cantidad de energía que le tengo que entregar fue para cambiar 10 grados, no 1. Y después lo que hago es dividir ese número por 10. Por ejemplo, me llevó 1000 joules, a través de algún método de calentamiento, 1000 joules calentar 10 grados, ¿cuántos joules por grado necesito? 100. Para cambiar 1 grado necesito 100, los 200, ¿sí? Hasta que llego a 1000 joules porque cambié los 10 grados. Entonces, esa es la definición de la capacidad calorífica de un sistema. Sobre esos 1000 gramos, yo necesité 100 joules, ¿sí? Por gramo para cambiar, ¿sí? Por grado para cambiar su temperatura. Ahora, en los libros yo no voy a encontrar de nuevo, como habíamos visto en el caso del beta o del kappa en su momento,
yo no voy a encontrar la capacidad calorífica de 1 litro de agua, de medio litro, de 5 metros cúbicos, de 4 gramos. No tiene sentido. Lo que voy a encontrar es esa propiedad para el agua como sustancia pura. ¿Y cómo lo obtengo ese valor intrínseco? ¿Sí? Solamente dependiente del material y no de cuánto material tengo. Tengo dos estrategias. A la capacidad calorífica, C mayúscula, la voy a normalizar de dos maneras distintas. La divido por la masa, ¿sí? O la divido por el número de moles. Y ahí lo que hago es, a esa C mayúscula la convierto en una C minúscula. ¿Sí? La C minúscula, dividida por la masa, se llama capacidad calorífica específica. Lo que antes conocíamos como calor específico, es lo mismo. ¿Bien? Y la otra, que yo a la C mayúscula la dividí por el número de moles, que era mi sistema, se va a llamar capacidad calorífica molar, también con una C minúscula, pero molar. A veces no se ponen los subíndices, como están acá, C sub M, C sub N. Me voy a dar cuenta por las unidades que traen. ¿Bien? ¿Por qué unidades están acompañando? Fíjense acá arriba, la capacidad calorífica de un sistema está dada en joules por grados Kelvin. ¿Ok? ¿Cuánta energía térmica le tengo que entregar para cambiar un único grado? ¿Bien? Pero si yo lo divido por la masa, ¿en qué unidades va a estar esto? En joule sobre gramo Kelvin o kilogramo Kelvin, en múltiplos, lo que a mí se me antoja. Y esta otra, que es la capacidad calorífica molar, ¿en qué unidades va a estar? En joule sobre Kelvin mol. ¿Bien? Kelvin por mol. Entonces, cuando yo vea las unidades, me voy a dar cuenta si es el calor específico o es la capacidad calorífica molar. Lo que yo voy a encontrar en las bases de datos, en los libros, en los handbooks de materiales, son calores específicos o las molares, ¿sí? De las sustancias o a lo sumo de mezcla de sustancias. Yo voy a encontrar el calor específico del agua, ¿sí? En estado líquido, en estado sólido, en estado de vapor. Voy a encontrar el calor específico del mercurio, del etanol, ¿sí? Del nitrógeno gaseoso, o los valores molares de todas esas sustancias, o del aire, que es una mezcla de sustancias. Pero no voy a encontrar para 1 metro cúbico, o 10 metros cúbicos, o cosas particulares. Después lo que yo voy a hacer es decir, ok, la capacidad calorífica de mi sistema va a ser la masa por el calor específico. ¿Bien? Si yo tengo el calor específico que es por gramo, pero mi masa son 15 gramos, está claro que la cantidad de calor que voy a tener que entregarle para cambiar 1 grado a esos 15 gramos va a ser 15 veces eso. ¿Sí? Lo mismo con la molar. La capacidad calorífica de mi sistema va a ser el número de moles, ¿sí? Por la capacidad calorífica molar. ¿Ok? Con esto lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos transitando, ¿sí? Un poquito más. Así que bueno, tenemos estos dos coeficientes, ¿sí? Específicos o molares de sustancias puras. Y después hay otra cosa interesante, que si la capacidad calorífica, ¿sí? La quiero registrar, la quiero calcular en un experimento en el laboratorio, va a suceder algo importante, sobre todo cuando estoy trabajando con gases. Si yo tengo un gas dentro de un recipiente a volumen constante, lo pongo dentro de una ampolla metálica que no puede dilatar ni contraer, obligo al gas a ocupar siempre un volumen de tantos centímetros cúbicos. ¿Bien? Si yo quiero calcularle la capacidad calorífica C mayúscula, no sé cuántos moles tiene, pero no importa. Pero quiero calcular C mayúscula, ¿qué es lo que quiero averiguar? Esto que está acá arriba. ¿Cuántos joules les tengo que entregar a esa ampolla, a ese gas que está ahí adentro, por grado de variación de temperatura? De nuevo, si no tengo mucha precisión con mi termómetro y no puedo parar justo cuando cambia 1 grado, puedo tomarme el atrevimiento de calentar 10 grados. Entonces, el valor en joules que tenga, lo voy a dividir por 10 para decir que es por grado. En definitiva, lo que tengo que hacer yo acá es el cociente entre la energía entregada y la cantidad de grados que cambié. Si fueron 10, ¿sí? Y el resultado final me quedará joule por grado. ¿Bien? Por cada grado de variación gasté tantos joules. En el caso de los gases, pasa algo muy interesante, que es que si yo ese gradito que quiero cambiar lo hago a volumen constante, me va a requerir tanta cantidad de energía, X joules.
Pero si ahora hago el mismo experimento y quiero cambiar el mismo gradito, pero en un sistema donde el gas pueda cambiar su volumen a presión constante, ¿sí? Ahora ya no es una ampollita metálica, sería medio como un pistoncito que está en equilibrio con la presión externa. Entonces, si yo lo caliento, el pistón va a querer dilatar, pero la presión va a ser constante porque está gobernada por el exterior. Entonces, en este segundo caso, si el calentamiento lo hago en forma isobárica, el mismo grado de variación de temperatura, me voy a dar cuenta que me insume más energía térmica que antes a volumen constante. Y es bastante raro pensarlo, pero decir, che, si estoy cambiando, por ejemplo, la temperatura de un gas de 25 grados centígrados a 26 grados centígrados, 1 grado, ¿cuántos joules le tengo que entregar? Y siempre la misma cantidad, la que fuese, la calculamos, pero no debería cambiar, hagas lo que hagas. Si vos le estás cambiando el mismo grado de temperatura, 25 a 26. ¿Sí? Y la naturaleza nos dice, no, no es lo mismo. Si el gas vos lo calentaste a volumen constante y no le impediste moverse, ¿sí? Te va a haber requerido una cierta cantidad de energía, ¿sí? 45,4 joules. Pero si vos el gas lo calentaste, ¿sí? El mismo grado de temperatura, 25 a 26, a presión constante, te va a requerir más cantidad de energía. ¿Qué sé yo? 50 joules. ¿Ok? ¿Y eso por qué tiene que ver? No nos vamos a meter en profundidad porque no hace el objeto de la materia, al menos no de esta. Tiene que ver con una cuestión molecular, con una cuestión de la compresión microscópica de lo que está sucediendo. ¿Bien? Y de la teoría cinética de los gases. Cuando yo caliento algo a volumen constante, ¿sí? Le estoy entregando energía térmica, que microscópicamente es energía cinética de movimiento de las moléculas. Pero yo le estoy dando el mismo espacio a las moléculas para que se muevan. ¿Bien? No le estoy permitiendo que ocupen más lugar. El volumen es constante. Entonces, cuando yo entrego joules como energía térmica, las moléculas empiezan a aumentar su temperatura, ¿sí? Su agitación térmica a nivel microscópico, pero en el mismo volumen. Entonces, para que eso se materialice en 1 grado de aumento de temperatura, para mí fue relativamente fácil lograrlo. Ahora, cuando yo hago lo mismo, pero le permito a las moléculas que vayan ocupando cada vez más volumen porque el sistema va dilatando, en el caso isobárico, yo tengo un cambio de volumen, lo que no cambia es la presión, las moléculas ahora tienen cada vez más espacio para moverse. Entonces, si bien estoy generando más agitación térmica, me va a costar más energía cambiar ese gradito, porque también están con la posibilidad de moverse en un espacio cada vez más grande. Entonces, me requiere más joules para cambiar el mismo grado de temperatura. Esto dicho en forma muy coloquial, el motivo por el cual calentar un gas a presión constante, ¿sí?, requiere más cantidad de energía térmica que calentarlo a volumen constante. Así que claramente son dos coeficientes distintos, son extremadamente importantes en termodinámica y en la industria, y ustedes que van a ser ingenieros industriales y que muchos de ustedes van a trabajar en planta, bien, cuando trabajen con un vapor o con esto o con aquello, se van a dar cuenta que CVs y CPs, ¿sí?, van a estar alrededor de ustedes todo el tiempo. Bien, y se dice, se los llama así, CV o CP de un gas o de un vapor. Bien, capacidad calorífica, volumen constante o a presión constante. Fíjense que estas son las C mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Que son las capacidades caloríficas de mi sistema, que puede tener, ¿sí?, 500 moles, 2 moles, 3 moles. Si yo sé la naturaleza del gas, de nuevo, CB va a ser la cantidad de moles por la capacidad calorífica molar, por cada mol. O a nivel másico también. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Qué pasaba con el calor como forma de energía? ¿Cómo se la cuantificaba antes de la termodinámica moderna? Bien, antes de que hoy, para nosotros es algo bastante habitual decir, bueno, el calor son tantos joules, entran, no salen. Es decir, para nosotros no es una complejidad pensar que el calor es una forma más de energía. Incluso yo la podría calcular como trabajo eléctrico si fue una resistencia la que lo generó. Pero eso es para nosotros, que vivimos en el siglo XXI. Ahora, ¿qué pasaba en la antigüedad, ¿sí?, con el calor? Bueno, yo creo que en algún momento del dictado de la materia les comenté que incluso hasta no hace mucho tiempo, el calor, cuando un cuerpo que estaba a elevada temperatura, ¿sí?, se ponía en contacto con otro cuerpo a menor temperatura,
era una experiencia muy cotidiana, creo que ya desde la época de los cavernícolas que descubrieron el fuego, que obviamente el fuego, o algo que estaba incinerándose o caliente, transmitía energía, transmitía algo de eso a un cuerpo más frío. ¿Sí? Los cavernícolas al menos lo habrán usado para cocinar un jabalí o un mamut, ¿sí? O calentarse en invierno y no morirse congelados. Así que la idea de que lo caliente, ¿sí?, transmite algo a lo más frío, debe ser tan antiguo como la existencia de justamente la época del fuego en la antigüedad. A medida que fueron pasando los años, y obviamente llegamos a la época, qué sé yo, a los griegos, ¿sí?, y demás, el tema del calor fue tomando entidad en sí mismo como algo que se transmitía de objetos calientes a objetos más fríos. ¿Bien? Pero por mucho tiempo, incluso avanzada la Edad Media y hasta la Edad Moderna, y hasta que llegó justamente la época de la termodinámica moderna con Joule, con Carnot y otros personajes que vamos a aprender en las clases que nos quedan, el calor se entendía como que había algo de los cuerpos calientes a mayor temperatura, ¿bien? La noción de temperatura ya estaba instaurada, había algo que salía de los cuerpos a elevada temperatura que se transmitía a los cuerpos a menor temperatura. Pero eso que se transmitía, incluso llegó a pensarse que era como un ente, ¿sí?, corpóreo, como si fuese algo material, que los cuerpos calientes transmitían a los cuerpos fríos, como si fuese una sustancia etérea. Eso se llama la teoría del flojisto. Y qué sé yo, si yo tenía algo que estaba a 100 grados, lo ponía en contacto con algo que estaba a 20 grados, ¿por qué llegaban al equilibrio térmico si los ponía en contacto? Bien, ¿por qué después de un rato estaban los dos a la misma temperatura? Porque había algo que había salido del cuerpo caliente y se había metido en el cuerpo frío. Casi como si fuese un espectro que se metía en el cuerpo, ¿sí?, como si fuese una película de Disney. ¿Ok? Así se lo comprendía el calor. ¿Estamos? Hoy ya sabemos que no es así, que el calor se transmite por métodos físicos bastante claros, que son la conducción, la convección y la radiación, y eso lo vamos a aprender en la última clase de la materia. Pero más allá de eso, tampoco estaba relacionada la noción de calor como energía con todas las otras formas de energía. ¿Bien? Y sin embargo, ¿cómo se lo trató de cuantificar? ¿Sí? ¿Cómo uno podía medir la cantidad de calor? Entonces, ¿qué hizo el hombre? Eligió la sustancia, ¿sí?, que nos rodea y que usamos incluso para termometría. Agarramos agua como una sustancia patrón. De nuevo, lo mismo que hicimos la otra vez. Agarramos agua, 1 gramo de agua, ¿bien? Y dijimos, ok, la cantidad de energía térmica que yo le tenga que entregar a 1 gramo de agua para cambiar 1 grado su temperatura, de ahora en más va a ser mi unidad de energía térmica. Y la voy a llamar caloría. ¿Ok? Y esa iba a ser la unidad de energía térmica de ahora en más. Entonces, si yo tenía otra sustancia que me requería la mitad de la energía esa, la mitad, para cambiar 1 grado la temperatura de 1 gramo de esa nueva sustancia, ¿qué iba a decir yo? Che, la capacidad calorífica de esa sustancia es 0,5 calorías. Si ahora tengo otra sustancia a la cual le tengo que entregar el doble por gramo, por grado de variación, que al agua, esa sustancia va a tener 2 calorías, ¿sí?, de energía térmica o de capacidad calorífica. Bien, todo giraba en torno a la caloría que estaba definida justamente en el agua. La definición de la caloría es cuánta energía térmica le tengo que entregar por gramo de agua, ¿sí?, lo tengo que normalizar, si quieren por kilo, pero la caloría es por gramo, para cambiarle 1 único grado su temperatura. Y eso se llama caloría. ¿Sí? Con el tiempo, a medida que las experiencias fueron cada vez más precisas en el laboratorio, el hombre se dio cuenta que yo agarraba un granito de agua, ¿no? Cambiarle 1 grado centígrados desde 4 grados centígrados hasta 5, no me requería la misma cantidad de energía que si ese gradito lo cambiaba entre 18 y 19, o entre 51 y 52, o entre 87 y 88. Las cantidades de energías térmicas para cambiar el mismo gramo de agua, 1 grado centígrado, pero en esos rangos eran distintas. Ni que hablar si se lo quería cambiar al agua sólida, por debajo de 0 grados, o al agua en estado de vapor. Obviamente que eran distintas. ¿Qué tuvo que hacer el ser humano? Ponerse de nuevo en una reunión, ponerse de acuerdo y decir, che, la caloría cambia con la temperatura.
nuestra definición, que parecía muy buena, es media imprecisa. ¿Por qué no la detallamos un poquito más en qué condición la vamos a definir? Y entonces ahí el hombre dijo, bueno, en una reunión de la química pura de la IUPAC en el año no sé cuánto, creo que fue 51, a ver. Bueno, no lo tengo acá. Dijo, la caloría se define como la cantidad de energía térmica que le tengo que entregar a 1 gramo de agua para cambiar 1 grado centígrado, ¿sí? ¿Entre qué temperatura y qué temperatura? Entre 14,5 y 15,5 grados centígrados. Ahí definimos precisamente la caloría. Porque si yo a ese grado de temperatura lo varío en otra parte, es una cantidad de energía distinta. ¿Qué pasó luego? Vinimos nosotros, que estamos en un laboratorio, que tenemos la posibilidad de medir con resistencias cuánta energía o trabajo eléctrico gastamos, e hicimos el siguiente experimento. Tenemos 1000 gramos de agua dentro de una botella, 1 litro, ¿bien? Lo ponemos todo en paredes adiabáticas, esto lo aíslo térmicamente con un termo de telgopor, o si quieren agarramos un termo Stanley, ¿sí? Le ponemos adentro 1 litro de agua, y por el orificio de la tapa hacemos un agujerito y sumergimos una resistencia eléctrica. ¿Bien? Ponemos termómetros también, ponemos un agitador para que el agua esté en constante equilibrio, para favorecer el equilibrio térmico, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de 1 litro de agua a 14,5 grados centígrados, y vamos a ir hasta 15,5 grados centígrados. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a parar? Cuando el termómetro nos diga, ya llegaste. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a calentar? Con la resistencia. ¿Qué tengo del otro lado de la resistencia? Tengo una fuente, ¿sí? Una fuente eléctrica. Y en esa fuente, ¿qué puedo regular yo? Bueno, puedo regular la diferencia potencial y voy a poder medir la corriente eléctrica que circuló. ¿Bien? Entonces, voy a quedar un cacho que a ver si lo puedo dibujar. Imagínense que el termo está todo rodeado por paredes adiabáticas, ¿ok? Ustedes acá sumergen una resistencia. ¿Bien? La resistencia obviamente la conectamos a una fuente si queremos de continua, donde sepamos perfectamente la tensión que estamos poniendo acá. El delta V, qué sé yo, si quieren, 12 voltios de continua. ¿Bien? A su vez, ponemos acá un medidor de corriente, ¿sí? Que es un multímetro en serie, y medimos cuánta corriente está circulando por la resistencia. Y después lo que vamos a medir es el delta de tiempo en segundos. ¿Para qué? Para haber pasado acá de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando acá? Bueno, tengo 1000 gramos, no tengo 1 gramo. ¿Pero por qué tengo 1000? Porque si lo hubiese hecho esto sobre 1 gramo hubiese sido un dispositivo minúsculo, ¿no? Tendría que haber hecho todo sobre 1 mililitro de agua. Bien, entonces lo hago sobre 1000. Total, después el valor lo voy a dividir por 1000. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que estoy reproduciendo? Estoy reproduciendo el concepto de caloría. ¿Cuánto vale una caloría? En este caso no sería una caloría, sería una kilocaloría. ¿Por qué? Porque estoy yendo en el rango de temperaturas cambiando 1 grado, ¿sí? La definición de la caloría, 1000 gramos, es verdad, y ahí tengo una kilocaloría. ¿Cuánto calor le entregué al agua que estaba acá adentro para cambiar 1000 gramos desde 14,5 a 15,5? 1000 calorías. ¿Sí? ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Esa es la definición. Ahora, yo con la resistencia puedo calcular el trabajo eléctrico que yo le di a esa resistencia. Puedo calcular cuánta energía le di. ¿Cómo la calculo? Justamente el trabajo eléctrico es B por I en un diferencial de tiempo. ¿Bien? Como B e I no cambian en el tiempo, lo único que tengo que hacer es multiplicar B por I por el delta T. Recuerden que esto sale de la física 2, si pasan delta T dividiendo abajo de W para un sistema que está en continuo, ¿sí? Esto es la potencia de cualquier sistema, no la presión, la potencia, que es B por I, ¿bien? De cualquier circuito resistivo, ¿ok? Así que si yo conozco la tensión a la cual estoy conectando la resistencia, 12 voltios de continua, 220 voltios de alterna, da igual. Bien, conozco eso.
conozco la corriente que está circulando en el circuito y sé cuánto tiempo estuvo funcionando para cambiar ese grado, hago la cuenta y de pronto puedo calcular este trabajo, que es el trabajo eléctrico que yo inyecté adentro del termo. Entonces ahora lo que tengo es que la definición de la caloría, en realidad tengo 1 kilocaloría, pues son 1000 gramos, ¿sí? Puedo calcular cuánto equivale en trabajo termomecánico, ¿sí? O termoeléctrico, si ustedes quieren, porque lo estoy calculando desde el otro lado. Eso es lo que hizo Joule. ¿Bien? Dijo, che, ok, está todo bien con la caloría, con la definición. Es cuánta energía térmica le tengo que entregar a 1 gramo de agua para cambiar de 14,5 a 15,5. Sí, pero ¿cuánto equivale eso en términos de cualquier otra energía? En joules. Midámosla. Hoy en el laboratorio eso lo podríamos hacer tranquilamente. Cuando uno la mide, se da cuenta que la definición de la caloría equivale a gastar 4,186 joules para lograr el mismo efecto. ¿Bien? Entonces, de ahí en más, lo que demostró Joule no es solamente el equivalente entre 2 unidades de energía, sino que el calor no es algo distinto que una forma de energía, ¿sí? Como el trabajo mecánico, el trabajo eléctrico, cualquier otro. ¿Estamos? Y que puede tener las mismas unidades. Lo otro importante es que si yo, y esto es lo que decíamos antes, acá tengo definida la caloría, esto vale 1 caloría, que son los 4,18 joules, ¿sí? Acá ya está en joules. Si quiero acá podría poner otro eje vertical que esté en calorías. ¿Bien? Así que esto es 1 caloría porque estoy justamente entre 14,5 y 15,5. Pero fíjense que esta curva lo que me está marcando es cómo cambia, ¿sí? El calor específico, porque es por kilogramo, por gramo, es lo mismo. Fíjense que acá es kilojoule por kilogramo. Así que en realidad es lo mismo que joule por gramo. Es un factor 1000 arriba y 1000 abajo. Entonces, este gráfico me dice cómo cambia el calor específico del agua, ya dado en joule sobre gramo Kelvin, ¿bien? Pero podríamos haber hecho acá un doble I y haberlo puesto en calorías, es exactamente lo mismo, respecto a la temperatura. Y acá es donde observamos bien y por qué, ¿sí? Nos tuvimos que poner de acuerdo y decir, ok, definimos la caloría con más precisión, ¿sí? Por ejemplo, entre 14,5 y 15,5. No me pregunten por qué se eligió ahí, no tengo ni idea. Pues podrían haber definido la caloría entre 40 y 41, ¿sí? Es lo mismo, es una decisión que las personas en aquel momento tomaron. Bien, pero sí lo que observamos es cómo cambia el calor específico del agua desde 0 a 100 mientras es líquida. Si yo bajo a temperaturas sub 0, claramente el agua a presión atmosférica ya va a estar en estado sólido, ¿sí? Y para que ustedes tengan alguna dimensión, el calor específico del hielo es casi la mitad del agua líquida. ¿Bien? Si el calor específico del agua lo podemos aproximar en 1 caloría, el del hielo está en 0,40 y pico. ¿Bien? Calorías. ¿Qué quiere decir? Que calentar 1 gramo de hielo me cuesta casi la mitad de la energía que me hubiese costado calentar el mismo gramo de agua en estado líquido. ¿Bien? Y eso, profe, tiene que ver con lo que explicaste antes de la situación molecular, digamos, entre el hielo y el Claramente, agua. claramente. Vos primero en un sólido, por lo general, ya partís de la base que tenés mayor densidad que en el líquido. Y a su vez en el líquido mayor densidad que en el vapor. ¿Sí? Eso por un lado. Y eso a su vez te repercute en lo siguiente, que cuando vos calentás un sólido, ¿sí? Los átomos están muy cerquitas unos de otros. Entonces, cuando vos le das energía térmica, esa energía térmica se reparte más eficientemente entre todos los vecinos y por lo tanto vos lográs un nivel de agitación térmica, es decir, macroscópicamente, un aumento de temperatura con relativamente poco calor. Cuando vos tenés un líquido, ¿sí? Las moléculas se dispersan y se mueven libremente con mayor grado, y calentar ese mismo grado, calentar 1 grado del líquido, me va a requerir más energía térmica. ¿Bien? En este caso para el agua. Bien. Así que esto respecto a la caloría y su equivalente mecánico o eléctrico. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Banquen un segundo. Bien. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar entonces con
el primer principio y ver cómo esto que definimos del CB, del CP, repercute y cómo lo podemos usar a nuestro favor. Habíamos dicho antes que sobre el trabajo ya medianamente tenemos desarrollada la herramienta, porque tenemos que resolver este integral, P diferencial B, pero del calor todavía no tenemos mucho, más que ahora la definición de capacidades caloríficas. Así que vamos a escribir de nuevo el primer principio, de esta forma. Recuerden ustedes que el primer principio para un sistema cerrado siempre pueden partir, como si fuese el Padre Nuestro, ¿sí?, de su expresión original. Bien, no hay expresión más general que esta que estoy escribiendo acá arriba. Para un sistema cerrado, ojo, si abrimos la puerta de intercambio masa, nos vamos a dar cuenta más adelante que vamos a tener que considerarlo, pues si no, no nos va a dar esa igualdad. Si a mí se me escapan o me ingresan moles o nuevos átomos, esta igualdad, así como está, va a fallar, porque no estoy analizando ese fenómeno. Pero si tengo un sistema cerrado, no hay manera más general de escribir el primer principio que esta forma. Cuando lo escribo para un sistema hidrostático, yo a esto yo ya lo reemplazo por menos P diferencial de B. ¿Bien? Y es por eso que lo puedo reescribir tal cual está acá. Al menos P diferencial de B, que estaba de este lado con diferencial de Q, lo pasé al otro lado sumando y me queda esto que está ahí. ¿Bien? Así que hasta acá ya estábamos. Ahora, ¿a quién voy a tratar de toquetear ahora? De modificar o tratar de desmenuzar un poquito. Al diferencial de energía interna. ¿Y qué es lo que habíamos dicho antes? Que la energía interna era una función o una propiedad del sistema. Por lo tanto, yo la puedo expresar como función de las coordenadas independientes que tenga mi sistema. Si es un sistema de dos coordenadas independientes, de X y de Y. X y pueden ser la temperatura y la presión, el volumen y la temperatura, las que yo elija. Y entonces un diferencial de energía interna lo puedo pensar como pensábamos siempre el diferencial de cualquier z, ¿sí?, donde z lo estamos escribiendo en función de x y. ¿Cómo era eso? Bueno, justamente la derivada parcial de z respecto a x, ahí constante en un diferencial de x, más el cambio de z, derivada parcial, ¿no?, respecto a y, a x constante en un diferencial de y. Bien, si z es u, tranquilamente yo puedo expresar esto que tenemos acá. ¿Bien? ¿Para qué hicimos esto? Para meterlo dentro del primer principio donde estaba el diferencial de energía interna. Así que vamos a incorporar todo este choclo, ¿sí?, ahí adentro. Cuando lo hacemos, acá aparece la primera parte, que es esta, y acá aparece la segunda parte, que es esta, pero sacamos factor común diferencial volumen con este que está acá, así le sumamos P, y todo está multiplicado por el factor común diferencial de B. Bien, así que lo único que hicimos es meter esto acá adentro. Y nos queda esto que está acá. Lo siguiente que vamos a hacer es dividir a miembro por el diferencial de temperatura. Divido acá, divido acá, divido acá. Bien, esto se me va con esto me queda acá y esto queda sin tocar. Y ahora a continuación voy a pensar a toda esta estructura, ¿qué pasa si la veo, ¿sí?, con ojos a volumen constante? Digo, voy a analizar toda esta estructura, toda esta igualdad, pero ¿qué pasa si la analizo a volumen constante? Cuando analizo esto a volumen constante, ¿sí?, a esto que está acá, que me quedó acá arriba, no le pasa nada, ya está a volumen constante. Y todo esto que está acá, cuando lo analizo a volumen constante, ¿qué pasa? El diferencial de B se hace 0, así que todo esto es 0 multiplicado por lo que esté en el paréntesis, en el corchete, no me importa lo que sea, se me va. Así que me queda solamente esto cuando analizo la igualdad de acá arriba, ¿sí?, a volumen constante. ¿Bien? Esto que está acá, que es cuánto calor por unidad de temperatura a volumen constante tengo que entrar a un sistema, es la definición de la capacidad calorífica a volumen constante. C mayúscula sub P. ¿Bien?
y a su vez me queda igual a esto que está acá. Bien, por ahora no sabemos para qué nos sirve, pero lo vamos a dejar ahí en el tintero. ¿Qué pasa si ahora, al primer principio, lo pensamos que además de ser un sistema hidrostático, sea un gas y a su vez sea un gas ideal? ¿Qué va a pasar con esto? Bien, primero, recordar que un gas ideal va a ser aproximadamente cualquier gas que esté por debajo de 2 atmósferas. Recuerden el concepto de Z, ¿sí? Como el coeficiente de compresibilidad. Z cambiaba con la presión y con la temperatura. A medida que aumentaba la presión, Z se desviaba de 1, pero tenía que aumentar mucho la presión. Y a medida que bajaba mucho la temperatura, Z también se desviaba de 1. A presiones por debajo de 1 atmósfera, de 2 atmósferas, todos los gases pueden ser considerados como ideales, casi con independencia de con qué temperatura esté trabajando. Tiene que ser una temperatura extremadamente baja para que Z se desvíe y básicamente eso sea un gas real, es decir, un gas no ideal. Así que, volviendo entonces a pensar cómo sería un gas ideal, bien, un gas ideal, cuya ecuación de estado es P por V igual a nRT, va a suceder que la energía interna va a ser independiente de la presión y del volumen. Es decir, las derivadas parciales de U respecto a P y a B a T constante van a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la energía interna va a depender de la temperatura. Bien, delta U va a aumentar si aumenta delta T, delta U va a disminuir si aumenta delta T, si disminuye delta T, perdón. Bien, no va a depender qué le pase al volumen o qué le pase a la presión. Para los gases reales, ¿sí? Ya es distinto porque la energía interna no solo depende de la temperatura, sino o depende de la presión también, o de la temperatura y del volumen, o de estas dos. Es lo mismo. Pero en gases ideales, justamente, U es función única de T. ¿De qué me sirve esto? Bueno, primero nosotros con gases ideales vamos a trabajar muchísimo. Escribo el primer principio para un sistema hidrostático. Acá yo ya sé que esto no lo voy a tocar por ahora, pero sé cómo trabajarlo si lo tuviese que integrar. Pero vamos a ver qué pasa acá. Nosotros en la pantalla anterior hallamos esta expresión. La capacidad calorífica, volumen constante, es la derivada parcial de energía interna respecto a la temperatura B constante. Si la energía interna en un gas ideal depende de solamente la temperatura, esta derivada parcial que tengo acá se transforma en una derivada común y corriente. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que me va a permitir ahora? Que antes no me permitía. Pasar este diferencial de T multiplicando acá. Así, diferencial de U para un gas ideal es CB diferencial de T. ¿Bien? ¿Por qué puedo hacer esto? Únicamente porque es un gas ideal y U es función de la temperatura. ¿Bien? ¿Y de qué me sirve? Que eso lo vamos a reemplazar acá. Y es esto que tenemos acá. Esto es diferencial de U. ¿Ok? Fíjense que esto es diferencial de calor. Y esto es el menos diferencial de trabajo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este sigue siendo el primer principio, que además de haber sido escrito por un sistema hidrostático, me doy cuenta que es un gas y que a su vez es un gas ideal porque el cambio de energía interna, ¿sí?, está escrito como CB diferencial de temperatura. Esta ecuación no nos sirve para un alambre, para una pila de Daniel, no nos sirve para nada que no sea un sistema hidrostático, pero además tampoco nos sirve para otra cosa que no sea un gas ideal. Así todo la vamos a hiperutilizar. ¿Sí? Bien. La vuelvo a escribir acá arriba, en este recuadro en gris, y voy a seguir viendo con qué más puedo jugar. Como es para un gas ideal, yo tengo la ecuación al lado, la pongo, y digo, che, yo acá tengo, ¿sí?, diferenciales, pero acá en la ecuación de estado no tengo ningún diferencial. ¿Qué voy a hacer? Voy a diferenciar, derivar de este lado y voy a derivar de este otro lado la ecuación de estado, a ver qué pasa.
Bien, del lado izquierdo tengo la derivada de un producto, de P y B. ¿Cómo era la derivada de un producto? El primero sin derivar por el segundo derivado más el primero, bueno, el primero derivado por el segundo sin derivar. ¿Sí? P diferencial de B más B diferencial de P. Y del otro lado, ¿qué tengo? El diferencial o la derivada de nRT. Directamente me queda N por R, que son constantes, la derivada de la temperatura. ¿Sí? ¿De qué me sirve esto? Que fíjense que esta estructura que tengo acá es la misma que tengo acá. Entonces, puedo pasar esto al otro lado restando, acá, y reemplazar todo eso acá adentro. Y me va a quedar este choclo que está acá. ¿Sí? Lo vamos a marcar como la ecuación 1. Jugando como antes, sin romper la igualdad, lo que voy a hacer es dividir acá por diferencial de temperatura. Del otro lado lo mismo, así que tengo que dividir acá por diferencial de T. Y obviamente acá también por diferencial de T, todo. Este se va con este. Acá queda, no tocó nada. Y ahora lo que voy a analizar es qué pasa con toda esta igualdad si la considero a P constante, ¿sí? Y todo esto también a P constante. ¿Bien? Esto que está acá me queda igual a todo esto que quedó acá arriba. Ahora, a P constante, esto se hace 0, así que todo esto se me va. ¿Sí? Pero esto que está acá, a su vez, fíjense quién es. Es la cantidad de calor que tengo que entrar a un sistema por cada grado de temperatura variado a P constante. Esta es la definición de CP. ¿Y a qué me queda igual? A esto solito. CB más NR. ¿Bien? Estas son capacidades caloríficas ya con C mayúsculas. Involucran si tengo 50 moles, 2 moles, 1 mol o 3000 moles. Son las del sistema. Si yo divido todo esto por N, ¿sí? Divido acá por N, acá divido por N, y acá divido por N, ¿qué me va a quedar esto? CP minúscula, molar, CD minúscula, molar, más R. ¿Bien? Esta expresión es exactamente la misma que la de arriba, nada más que esto es para N igual 1 mol. ¿Bien? Es por mol. ¿Sí? Más allá de eso, de entender que estas son C mayúsculas, lo importante acá es lo que decíamos antes. Se pueden dar cuenta que CP siempre va a ser más grande que CB. ¿En cuánto? En un valor N por R. Si tengo un mol, será en un valor R. ¿Sí? ¿R cuánto vale? Bueno, esta es una linda manera de calcularla, porque si yo tengo la posibilidad de medir CP y le resto CB, voy a poder calcular la constante universal de los gases. Es uno de los métodos de calcularlo. Por ejemplo, agarro helio o nitrógeno, lo pongo dentro de un recipiente y caliento 1 grado, tantos moles, no importa, caliento 1 grado a presión constante y anoto cuánta energía gasté. ¿Sí? Después caliento el mismo grado a volumen constante. ¿Sí? Y anoto cuánta energía gasté. Cuando resto ambas formas de energía, ¿cuánto me va a dar? La constante universal de los gases. ¿Y cuánto va a ser eso? 8.314 Joule por cada Kelvin de temperatura cambiada por cada mol que yo ya tenía en mi sistema. ¿Sí? Si tenía 10 moles, me va a dar 83.14 joules. Me va a requerir 10 veces más. Si tengo 100 moles, 831 joules por Kelvin. ¿Ok? Pero esta es la constante universal de los gases, que una forma de calcularla sería hacer CP menos C. Bien. Genial con eso. Podemos hacer una cosita más, que es meter 2, ya que está acá adentro. Porque fíjense que esto es esto. Entonces voy a reemplazar por CP todo ese paréntesis. Y me va a quedar esta otra expresión que tengo acá. El diferencial de Q es CP diferencial de T menos B diferencial de presión. Y se compara muy bien con esta otra que está acá, que es de la cual partimos. Ambas ecuaciones, esta y esta, ¿sí?
me permiten calcular del lado izquierdo el mismo diferencial de calor. No son cosas diferentes. Si yo tengo un proceso y quiero calcular el calor por la ecuación de arriba o por la ecuación de abajo, me deberían dar exactamente iguales. De hecho, esta segunda ecuación que tenemos acá abajo no es algo nuevo. Es la primera donde yo agarré el lado derecho de la igualdad, mezclé todo, ¿sí? Lo puse en un cubilete de dados, lo tiré en la mesa y salió escrito de otra forma distinta, que es esta que tenemos acá. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de arriba y la de abajo? Bueno, primero las similitudes. Diferencial Q, diferencial Q. Es lo mismo. Si yo integro arriba y integro abajo, me va a dar igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto respecto a esto que está acá? Yo arriba sigo viendo el primer principio de la termodinámica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto, yo sé que cuando lo integre voy a tener Q. Esto, yo sé que es el diferencial de energía interna. ¿Bien? Y esto que está acá, yo sé que es el menos diferencial trabajo que vino desde el otro lado. Yo entonces, en esta ecuación, sigo viendo los actores del primer principio. El cambio de energía del sistema, el calor y el trabajo. ¿Ok? Escrito de esta manera, pero es el primer principio. En términos de energía, yo observo los tres protagonistas en términos de energía del primer principio. Ahora, en esta otra ecuación que está acá abajo, eso ya no pasa. Si bien sigo viendo el calor, esto no es el diferencial de energía interna, no es diferencial de U, y esto no tiene nada que ver con el diferencial de W. ¿Sí? Así que eso para tener en cuenta. ¿De qué me sirve esta segunda ecuación? ¿Qué me ofrece esta ecuación que no me ofrezca esta? Nada. Nuevo, nada nuevo en principio. ¿Sí? ¿Y por qué la escribimos? ¿Por qué aparece en los libros? Porque, primero que tiene cierta utilidad en alguna velocidad de cálculo, que es lo que vamos a ver ahora. Yo puedo elegir hacer todo con esta ecuación, que es el primer principio para un gas ideal, ¿sí? Pero también podría ayudarme de esta según lo que esté calculando para que sea rápido. Por ejemplo, si yo tengo un proceso que es, vamos a graficarlo acá, un proceso que es isocórico. Yo voy desde este punto a este punto, a B constante. Paso de PI a PF. ¿Bien? El volumen no cambió. ¿Sí? Está claro que la presión sí cambió. Lo otro que debe haber cambiado, que no me estoy dando cuenta por ahora, es que la temperatura también tiene que haberse modificado. Y es claro porque por acá pasa una isoterma y por acá pasa otra. Esta será el isoterma TI y esta será el isoterma TF. ¿Sí? ¿Bien? Ya considerando o conociendo el punto I y el punto F, que son los puntos extremos de equilibrio, sin decir que yo viajé por esa recta por ahora, yo ya puedo vincular los dos puntos. ¿Cómo puedo vincularlos? Con la ecuación de estado. PI por BI sobre TI va a ser igual a PF por BF sobre TF. En este caso los volúmenes son iguales, así que acá tengo que P sobre T es constante. La presión y la temperatura son directamente proporcionales. Si la presión cayó a la mitad, por ejemplo acá desde 10 pascales a 5 pascales, ¿qué habrá pasado con la temperatura? Tiene que haber caído a la mitad. No le queda otra. Bien, si estaba en 400 Kelvin, tiene que haber bajado a 200 Kelvin. Porque hay una relación directamente proporcional. ¿Sí? Esto en términos de los puntos de equilibrio, pero en términos energéticos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir a lo que conozco desde ahora, que es el primer principio. Delta U igual a Q más W. Pero ¿qué pasa en este proceso particular cuando voy de I a F? Que ahora sí ya lo dibujo con una línea continua, esa recta vertical, que une ambos puntos. Yo digo, salí de I, fui a F por un proceso isocórico. ¿Sí? Lo hago cuasi estáticamente para poder dibujar la curva y estar seguro que el sistema pasó por todos esos puntitos de equilibrio intermedios entre I y F. Si no hubo trabajo, ¿cómo es posible que la energía del sistema haya cambiado? Porque tiene que haber entrado o salido calor.
No le queda otra. ¿Bien? ¿Sí? Si esto es 0 en un proceso isocórico, delta U va a ser siempre igual a Q. Si delta U baja, Q tiene que salir. Si delta U aumenta, positivo, Q tiene que entrar. ¿Bien? Pero además, yo sé que delta U, para un gas ideal, es CB por delta T. ¿Bien? Entonces también lo puedo decir desde la temperatura. Si yo acá bajo la temperatura, ¿sí? Está claro que delta U va a ser negativo y Q tendrá que haber salido. Lo que voy a indicar acá es que Q se fue, no que entró al sistema. Y lo indico con esta flechita porque no tengo otra forma de simbolizarlo. Yo acá en este gráfico presión-volumen no tengo forma de ver los calores como los trabajos como áreas. ¿Sí? Acá solamente los calores puedo decir, che, entró calor o salió calor. Nada más. Bien. Entonces, en este caso que tengo un proceso isocórico, ¿cuál de las dos expresiones en gris me conviene utilizar si quiero calcular el calor que entró o salió? La de arriba. ¿Por qué? Porque el calor acá es igual a esto, ya que esto se anula porque no hay trabajo. ¿Qué es lo que teníamos acá? Entonces, fíjense que el calor es directamente el cambio de energía interna, que es CB delta T. ¿Sí? Ahora lo vamos a resolver en un problemita. Pero quiero mostrarle la utilidad de ambas ecuaciones. Para un proceso que fue isobárico, si yo voy ahora desde acá hasta acá, y quiero calcular cuánto calor, ¿sí?, entró o salió en un proceso isobárico, y por agilidad me va a convenir usar esta segunda ecuación, que es la misma que la de arriba. Pues si yo integro acá, integro acá, integro acá, en un proceso isobárico, ¿qué pasa con la presión? Chau. Entonces, en un proceso isobárico, el calor es directamente Cp por delta T. ¿Bien? Entonces, puedo usar esta ecuación, o puedo usar esta ecuación, según lo que yo esté calculando y que sea más rápido. Si no lo hubiese conocido a esta, igual hubiese podido resolver todo con esta ecuación de arriba. Bien, en el caso isobárico, hubiésemos tenido que calcular esto y sumarlo. Bien, pero no habría problema. ¿Ok? Entonces, no es una ecuación distinta esta de esta. Sí es verdad que esto está reescrito en virtud de esto que estaba acá. Yo acá sigo viendo el primer principio, acá no, pero bueno, termina siendo una ecuación de cierta utilidad. No aporta nada nuevo, pero aparece en muchos libros de termodinámica. Bien. Hay algo interesante entre las capacidades caloríficas cuando las considero molares, y fundamentalmente para gases, ¿sí?, donde encuentro correlaciones entre los valores. Fíjense que estas son las C minúsculas ya por unidad de mol, ¿sí? Y para gases ideales, la capacidad calorífica, volumen constante y la presión constante son solamente función de la temperatura. Y como vimos antes, Cp es mayor que Cv. La diferencia entre ambos valores molares es la constante universal de los gases, 8.314 joules sobre Kelvin mol. Y a su vez podemos definir un parámetro gamma, que es el cociente entre ambas, Cp y Cv. Como Cp es más grande que Cv, está claro que gamma va a ser un número mayor que 1. Positivo, además. Y gamma se llama coeficiente adiabático. ¿Sí? Vamos a ver si en el transcurso de esta clase, si no la clase que viene, a ver de qué nos sirve gamma, que no es ni más ni menos que ahorrarnos tinta para no tener que estar escribiendo Cp sobre Cv. Hay algo también muy importante, que es que para gases monoatómicos, ¿cuáles son los gases monoatómicos que podemos encontrar en la naturaleza? Donde el átomo de la tabla periódica, el elemento, es a su vez la forma en la que lo encontramos como gas. Bien, un gas monoatómico quiere decir que la molécula coincide con el elemento atómico. ¿Sí? Los únicos gases monoatómicos que se hallan en forma natural, espontánea, son los gases nobles del grupo 8 de la tabla periódica. Es decir, helio, neón, argón, hasta abajo. ¿Ok? Esos gases monoatómicos,
¿sí? También a partir de la teoría cinética de los gases, uno puede observar que cuando están en estado ideal, la capacidad calorífica a volumen constante molar por cada mol es 1.5 del valor de R, lo que se llama 3 medios de R, es lo mismo. Y el CP, la capacidad calorífica a presión constante, es aproximadamente 2.5 del valor de R. Es decir, 2.5 multiplicado por 8.314 joules sobre Kelvin mol. Gamma, tal cual lo definimos antes, es 5 medios sobre 3 medios de R. R se va con R, el 2 se va con el 2. Gamma me queda 5 tercios. Y es un numerito que no tiene unidades gamma. Un número adimensional, un coeficiente. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un mol de helio y lo quiero calentar 1 grado su temperatura, me va a requerir 1.5 veces el valor de 8.314 joules. ¿Sí? Pero si tengo un mol de neón y también lo quiero calentar 1 grado su temperatura, me va a requerir la misma cantidad de energía a volumen constante. Y si fuese argón, me va a requerir la misma cantidad de energía a volumen constante. Para cambiar 1 grado, 1 mol. ¿Bien? Todos los CPs de estos gases en estado ideales son iguales. Todos los CPs de estos gases en estado ideal son iguales. Cuando los gases ya son diatómicos, ¿sí? Como en el caso del nitrógeno, el nitrógeno en la atmósfera, ¿sí? El nitrógeno como gas, la molécula nitrógeno es diatómica o biatómica, porque justamente el estado estable no es encontrarlo como N atómico volando, sino que hay una unión covalente entre 2 átomos de nitrógeno, y ese es el valor estable del nitrógeno. Es una molécula diatómica. El oxígeno le pasa lo mismo, el hidrógeno le pasa lo mismo, pero después también tenemos los monóxidos, como el monóxido de carbono, los monóxidos de nitrógeno, son todos gases diatómicos, ¿sí? Con excepción de algunos gases diatómicos reactivos, como el caso del cloro o el flúor, que los vamos a analizar en el tercer caso que está al final. Los gases diatómicos en condición de ideales, hidrógeno, oxígeno, los monóxidos, ¿sí? También, de nuevo, gracias a la teoría molecular, teoría cinética de los gases, el CB ahora no va a ser 3 medios de R, va a ser 5 medios de R. Y el CP va a ser aproximadamente 7 medios de R. ¿Bien? Y por lo tanto el gamma va a ser 7 quintos, ¿sí? Aproximadamente. Y de nuevo, esto va a ser válido para el hidrógeno como para el oxígeno, en condiciones ideales. ¿Sí? Ya cuando tenemos gases poliatómicos, donde, por ejemplo, tenemos el metano, el amoníaco, ¿sí? O incluso son diatómicos pero muy reactivos, como el cloro, que es un oxidante fuerte, ¿sí? Que rápidamente, ¿sí? Se reduce chupándoles electrones a otras sustancias. Todos estos gases poliatómicos, no importa que estén en condición ideal o no, voy a tener que ir a buscar el valor de CB y CP y medirlos. Y por lo tanto después, si quiero, calcular el valor de gamma. Porque ya no encuentro correlaciones entre unos y otros y cambian de cada sustancia a cada sustancia. Bien, pero ya con los dos casos que tuvimos arriba, para monoatómicos y diatómicos, tenemos para bailar y jugar muchísimo. De hecho, fíjense que el aire atmosférico que ustedes están respirando ahora, ¿sí? El 78% nitrógeno molecular, 20% oxígeno molecular, y básicamente al aire lo podríamos considerar un gas ideal diatómico. ¿Sí? El aire que ustedes respiran ahora, podríamos decir, che, ¿cuál es la capacidad calorífica a volumen constante, molar, del aire atmosférico? Muy bien, 2.5 de R. ¿Y el CP? 7 medios de R, 3,5 multiplicado por R. Bien, quiere decir que el aire que nos rodea, si lo caliento 1 grado centígrado, 1 grado Kelvin, da igual, a volumen constante me va a requerir 2.5 por 8.314 joules. Calentar 1 mol, 1 grado. Si lo caliento a presión constante, me va a requerir 3,5 multiplicado por 8.314 joules para calentar 1 mol, 1 grado. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces nos da una idea bastante, una ayuda muy grande, porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos sobre gases que podemos considerar ideales, y a su vez, que sean monoatómicos o diatómicos, ya tenemos los valores aproximados dados por estos comportamientos. Bien.
Hacemos un break de 5 minutos y largamos con otro temita, ¿sí? Genial, profe. Vayan a Dale. tomar agua.